Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos a su nuevo canal de audio, el canal donde yo les quiero compartir pues mis anécdotas y mis experiencias vividas, recordándoles que es para comentarles y contarles pues todo lo sucedido durante el transcurso de mi vida en, en el programa Yo lo he vivido. Pero primero que todo, démosle pues gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta maravillosa mañana, por este hermoso día, por permitirnos disfrutar de este hermoso día y poder estar pues compartiendo con ustedes. Gracias a Dios por tantas bendiciones. Después también les quiero contar y seguir pues con el tema de otro audio anterior que les estaba comentando pues de las Navidades, de todos esos tiempos tan hermosos, esos tiempos atrás que han sido maravillosos y quedan las historias pues con los abuelos, con los padres de uno, con los tíos y toda esa alegría pues navideña ya que nos estamos acercando a la época de Navidad. Nos reuníamos muchos niños ya pues para la fiesta del 24, niños familiares, vecinos, amiguitos, nos reuníamos y nos reunían pues los padres de nosotros ah, por la noche, ese 24, a esconder el niño Jesús. Y escondían el niño Jesús para que uno lo buscara. Y yo les estoy hablando de una época del campo. Pues no estoy hablando del pueblo ni de la ciudad, sino épocas del campo donde cuando yo estaba muy pequeñito en mi casa no había energía, no había luz eléctrica, sino que era pues a la luz de una velita y de pronto si había forma una linternita, porque entonces si había la linterna quizás no había con qué comprar las pilas, pero era maravilloso, era un tiempo de mucha alegría, muy agradable. Entonces nos reunían tempranito y escondían el niño Jesús cuando uno llegaba a la casa donde lo invitaban, fueron de un tío, donde un primo, donde la abuelita. Y cuando uno llegaba ya el niño Jesús estaba escondido. Cuando llegaba la hora pues de empezar a buscarlo, le decían a uno, bueno, van a buscar al niño Jesús de esta esquina a tal esquina o de tal parte a tal parte, sin dañar las matas y bueno, y el que lo encontrara, el premio que tenía, que se ganaba, era de pronto algún regalo, o un balón o una muñeca, si era un niño, un baloncito, o si era una niña, una muñequita. O cuando ya uno llegaba donde un tío, donde una persona que tuviera que formita, pues que el premio, el regalo era en plata y el premio era 200 o 500 pesos. Cuando ya era un premio muy bueno, era 500 pesos. Que uno ya que le mostraban ese billete de 500 pesos y eso para nosotros era mucha plata, un billete de 500 pesos, no, pues que ese era el premio para todo el diciembre. Con eso uno compraba muchísimas cosas en esa época, como les he dicho y vuelvo y les digo, les estoy hablando de 50, 60 años atrás, era, era un premio inmensamente grande. Y todo pues muy bueno y muy agradable, muy disfrutándose, se reunía uno y la pasábamos muy divertido en esas navidades y con la familia y en esa búsqueda del niño Jesús. Muy bueno, gracias a Dios. Solo que yo cometí un error una vez, uno como niño cree que todo es muy fácil, que ahí es donde uno cree que la vida es maravillosa y que no es sino jugar y jugar y dormir y jugar y ir donde la mamá decirle que tiene hambre y ya, pero uno comete los errores, cometí yo el errorcito, les cuento ahora y me di cuenta ya pues cuando estaba ya muy grande cómo eran sido las cosas. Me llevaron del pueblo, del campo al pueblo una vez y en casi ya para llegar la época de Navidad y en un almacencito, pues de un almacencito ya es que de mucho caché, vi una guitarrita de madera, muy bonita. Y entonces yo me fui para la casa y cuando ya empezaron, pues, que qué le va a pedir al niño Jesús, que éramos pues muchos hermanos y que fulano que le va a pedir al niño Jesús. Y los traía en esa época, era una pelotica de caucho, una tarritos de plástico,
baloncitos y cositas muy sencillas, cositas muy sencillas. Y entonces cuando salgo yo diciendo que yo le iba a pedir al niño Jesús una guitarrita de madera. Y cuando yo dije esto, mi mamá y mi papá se miraron ay, ¿cómo así? No, pero es que el niño Jesús, empezaron ellos a decirme que no, que le pidiera otra cosa, que una cosita más sencilla, que donde jugábamos con carritos de plástico, los llenábamos de tierrita y unas volqueticas chiquiticas, pero eran jugueticos y traguitos muy sencillos. Y a mí se me ocurrió, por pedirle al niño Jesús, una guitarrita de madera. Y empecé con esa cantaleta y con ese cuentecito que yo le iba a pedir al niño Jesús, la guitarrita de madera, y mi papá y mi mamá me decían que no, que le pidiera otra cosita, que era que el niño Jesús le tocaba traerle a muchos niños y a los hermanitos y que esas guitarras no se conseguían fácil. Entonces yo ya les dije que yo la había visto, entonces ya ellos decían que el niño Jesús no podía ir allá pues, a ese almacén por esa guitarrita. Y insistido con esa guitarrita. ¿Y qué cosa fue esta pues para esa Navidad? Ese rol lo digo ahora, ese rol que tuve yo, pero cuando en esa época, pues a mí me parecía muy sencillo pedírsele ya, y yo creía que no era sino pedírsela. El caso es que llegó el 24 de diciembre, y cuando en esa época nos acostaban temprano, que si no había actividad o así, nos acostaban pues temprano porque que el que se quedara despierto no le traía el niño Jesús. Y entonces había una reunioncita o lo que fuera, y uno se acostaba temprano. Y entonces uno como niño cansado de jugar y neciar por ahí, se quedaba dormido. Entonces los regalitos los veíamos ya era el 25 por la mañanitica. Nos levantábamos todos a mirar qué le trajo al uno, qué le trajo al otro, qué le trajo a mi hermanito, qué le trajo a mi primito, que voy a ir a la casa de mi tío a ver qué le trajo al primo y a mostrarnos los regalitos. Y, y sí, llegó pues el 24 y nos acostamos y nos dormimos todos muy juiciositos que para ustedes del niño Jesús. Cuando que a mí me trajo la guitarrita el niño Jesús, me trajo la guitarrita de madera y yo encantado, pero mi mamá cuando ya destapamos los regalos y los otros hermanitos míos, con sus peloticas, con sus carritos, unas cositas muy sencillas, pero eran regalitos muy económicos. Solo que cuando yo destapé el mío, a mi mamá se le vinieron unas lágrimas de sentimientos encontrados. La alegría de verme a mí con esa guitarrita, porque me la trajo el niño Jesús. Pero la nostalgia de saber todo el trabajo y el esfuerzo que ella tuvo que hacer para que ese niño Jesús me pudiera traer esa guitarrita. Cosas que yo la vine a saber después, más cuando ya tenía, siendo ya más jovencito, que fue que a mi mamá le tocó vender unas gallinas que tenía para poderme comprar esa guitarrita a mí, porque se me ocurrió antojarme de ese regalito donde los niños pedían los jugueticos que valían 200, 300 pesos, 350, cuando más un juguetico valdría 500 pesos. Pero a mí se me ocurrió pedir esa guitarra que no valía sino 1.500 pesos. Y entonces ahí fue donde estuvo lo duro, que mi mamá le dio mucha brega recoger esos 1.500 pesos, que hasta tuvo que vender las gallinitas para poder ajustar esa plata para comprar esa guitarrita. Entonces ella se le vinieron las lágrimas de la alegría de verme a mí con mi traído el niño Jesús, pero también con la nostalgia del esfuerzo que tuvo que hacer para obtener ese regalo para mí. Me da esta nostalgia ahora saber que puse a mi madre, a mi mamá y a mi papá en esas bregas, sin uno saber las cosas. Ahí es donde uno, cuando es niño, cree que todo es muy sencillo y es muy fácil, pero a veces en la vida no es tan sencillo como uno lo cree. Pero bueno, gracias a Dios obtuve ese traído, el niño Jesús. Se lo agradezco a mi mamá y a mi papá. Es una cosa inolvidable y pasamos la Navidad muy, muy agradable, muy divertida, con los carritos, con los jugueticos,
Y eso les cuento pues con esa, con esa anécdota de ese traído niño Jesús. Y ya en el 25 a jugar y a cantar y era por ahí la música de ese tiempo y las frases que decían, ya nació el niño, ya tiene un diente, ya tiene ganas de caminar, que traigan vino y el aguardiente, porque la fiesta ya va a empezar. Y era un entusiasmo bastante agradable en esas Navidades, que eso nos trae pues muchos recuerdos. Bueno, y ya pues para terminar este audio, yo pues quiero como decirles personalmente, eh, proponer, invitarlos pues como a que esta Navidad no se quede solamente en, en los regalos y en la fiesta y en el baile y en la natilla, en los buñuelos, solo que no se quede solamente en los detalles, sino que agradezcámosle y pidámosle al niño Jesús que nos regale muchas bendiciones para todos los niños del mundo entero, que sean muy bendecidos, que disfruten mucho la Navidad, que la pasen muy agradable con todas sus familias y sus seres queridos, y que si no, por algún motivo, cualquier niño se llegara a quedar sin un regalo y sin un juguetico, pero que tampoco vaya a recibir un golpe o un maltrato de ninguna manera. Hasta pronto, mis queridos amigos. En el próximo audio les estaré contando más historias de mi infancia y de mi juventud.